Hola, amores. Bueno, hoy os vengo a hablar de tamaños, ¿vale? De los tamaños de los huevitos de Yoni. Entonces, ¿el tamaño importa? Pues sí, pero no tanto. Para que un Yoni Egg sea apto para uso interno, va a tener que tener mínimo 3 centímetros de altura y 2 de anchura. Esto es lo mínimo. De la misma manera, no se recomienda que mida más de 6 centímetros de altura porque eso podría generar una sobrecarga de nuestro suelo pélvico. Dicho esto, hay 3 tamaños que vais a encontrar habitualmente en el mercado. Está el tamaño pequeño, que yo le voy a llamar S. Son huevitos que miden entre 3 y 4 centímetros de altura y entre 2,5 y 3 centímetros de anchura. Van a pesar aproximadamente 40 gramos, esto va a variar en función del mineral. Luego vamos a encontrar el tamaño mediano, que es el tamaño habitual, que es el tamaño que yo tengo en la mayoría de los huevitos que vendo, que van a medir más o menos 4 centímetros de altura y 3 centímetros de anchura y van a pesar entre 50 y 60 gramos dependiendo de la piedra. Y después vamos a encontrar el tamaño grande, que van a medir entre 5 y 5,5 de altura, 3 y 3,5 de anchura. Como veis, hago rangos porque al ser piedras naturales, esto puede variar y de hecho, si varía unos milímetros, esto no va a cambiar nada. Lo primero que quiero dejar claro es que el tamaño de la piedra no va a implicar que la piedra vaya a hacer más efecto, ¿vale? Da igual si el huevo es así de grande o así de pequeño. La piedra va a entrar en contacto con nuestro interior y va a entrar en contacto con el canal más sensible que tenemos en el cuerpo y va a hacer el mismo trabajo independientemente del tamaño. Entonces, ¿qué tamaño escojo? Pues la realidad es que el tamaño M, el tamaño medio, que es el tamaño con el que la mayoría de terapeutas están trabajando ahora mismo, es el recomendado para todas las vaginas, ¿vale? Se recomienda si es la primera vez que usas el huevo de Yoni, tanto si has tenido parto vaginal como si no, y es el más apto en general, ni es demasiado grande ni es demasiado pequeño. Habitualmente va a ser bastante fácil de expulsar y no nos va a generar una sobrecarga excesiva en el suelo pélvico. El huevo no te va a molestar porque no es demasiado grande, ni tampoco vas a tener excesivos problemas para introducirlo, no sé que tengas algún tipo de problemática o demasiada tensión o dolor en la vulva o dolor en la vagina. ¿Qué pasa con los huevos que son demasiado pequeños? Pues en realidad lo que pasa es que son más difíciles de expulsar. El huevo lo vas a expulsar igual, y esto quiero dejarlo claro, porque nuestro canal vaginal es un canal excretor y nuestra vagina tiene una musculatura capaz de expulsar, ¿vale? Así que el huevo no se va a ir a ningún sitio, lo más arriba que se va a ir va a ser a tocar con el cuello del útero, pero en general ni siquiera se va a ir tan arriba. Lo que sucede es que al ser más pequeño se puede quedar como más enganchadito, más en la cuevita de cualquiera de nuestros pliegues y nos va a costar un poco más expulsarlo. Con lo cual, los huevos muy pequeños solo se recomiendan para personas que han usado el huevo anteriormente y que tienen una buena conciencia de su musculatura pélvica, de su musculatura vaginal y en general tienen una buena conciencia corporal, ¿vale? Y luego encontramos el tamaño grande. Aquí cuidado, porque los grandes, cuanto más grandes sean, más fáciles son de expulsar, ¿vale? ¿Por qué? Porque con un leve pujo, como al ser algo que está ocupando mucho espacio, con un leve pujo ya lo vamos a poder sacar. Con lo cual son huevos que agobian muy poco, porque tú sabes que lo vas a expulsar fácilmente. Sin embargo, al ser más grandes son más pesados, ¿vale? Entonces, uno, nos va a costar un poco más introducirlo y se puede volver un poco agresivo y no nos interesa. Y dos, hay que moderar el uso, porque si pesa tanto, nuestra vagina va a estar todo el rato ñiqui, 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 y lo que vamos a hacer es sobrecargar la musculatura que no nos interesa, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se recomiendan huevos grandes? Con personas que tienen mucha distensión, por el motivo que sea, ¿vale? No siempre tiene por qué ser por un parto vaginal, puede ser por otro motivo, ¿vale? Cuando haya esta distensión es posible que queramos empezar por un huevo grande. ¿Por qué? Porque igual los medianos se nos salen, ¿vale? Entonces con el grande nuestra vagina va a empezar a trabajar de manera, pues eso, ¿no? Se va a empezar a habituar a trabajar. Dicho esto, no es una ciencia exacta, ¿vale? Primero de todo porque al ser artesanales muy probablemente van a variar milímetros arriba, milímetros abajo y no pasa nada. En segundo lugar, en cuanto al peso, porque dependiendo del mineral va a pesar más o menos. Por ejemplo, el jade es un mineral que pesa mucho. Y porque tenemos que recordar y pensar que nuestra musculatura vaginal, nuestro conducto vaginal es un conducto elástico, una serie de músculos capaces de contraerse y de expandirse. Y de hecho nuestro canal puede variar de forma y puede variar de elasticidad dependiendo, por ejemplo, del momento del ciclo menstrual. Así que probablemente esos milímetros de diferencia tu vagina no los va a notar. Pero esto siempre que no haya una dolencia de base. Y aquí me quiero parar porque yo no soy fisioterapeuta de suelo pélvico. La figura de los fisioterapeutas de suelo pélvico todavía hay muchas personas que nos conocen, pero es muy recomendable si tenemos alguna duda, si tenemos dolor habitual, ya sea en la penetración o dolor en el ciclo, si hemos tenido un parto vaginal y estamos teniendo pérdidas de orina o lo que sea, es interesante poder ir a un fisioterapeuta de suelo pélvico para que nos revise cómo tenemos el suelo pélvico y de ahí ver cómo podemos trabajar eso.
Porque para mí el trabajo con los huevos de yoni no es un trabajo específico para fortalecer la musculatura, no es esa la función de los huevos de yoni. Y de hecho, para fortalecer nuestro suelo pélvico en general, que no solamente son los músculos de la vagina, no nos equivoquemos, es una musculatura mucho más grande que sostiene muchas más partes de nuestro cuerpo, de esa parte del cuerpo, lo interesante es fortalecer el centro, fortalecer el core. Por ejemplo, podemos hacer ejercicios de equilibrio, eso nos va a ayudar a fortalecer toda esa musculatura, sin necesidad de estar todo el día ñiqui, 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 ñiqui. Cuando hacemos estos ejercicios, incluso los ejercicios Kegel tan conocidos, luego hay que poner mucha atención en relajar, ¿vale? Porque esto es como cualquier músculo. Si lo sobrecargamos, lo que va a pasar es que nos va a generar tensiones, nos va a generar contracturas y eso no nos interesa para nada, ¿vale? Y de hecho voy a volver a repetir algo que digo mucho, soy muy pesada, y algo que dicen mucho varias de mis maestras, que es que en realidad lo que necesitamos la mayoría de nosotras es relajar la raja, es soltar, es relajar, es respirar con la boca abierta, porque vamos todo el día muy apretadas, muy presionadas, y entonces sucede algo que yo he encontrado mucho en muchos acompañamientos, que es personas que usan el tamaño medio y les cuesta muchísimo expulsar, porque no tenemos conciencia de nuestra musculatura, porque tenemos sobrecarga y porque tenemos la musculatura muy apretada. Así que siempre vamos a trabajar con conciencia, vamos a ser amables con nuestro canal, con nuestra vagina y con nuestra matriz y vamos a hacer un trabajo de poco a poco. Y siempre sabiendo que mientras hagamos un uso moderado, en realidad no es tan importante, ¿vale? No es tan importante. Con los pequeños igual nos cuesta un poquito más expulsarlos, el mediano es el habitual y es el común para todas, y los grandes los vamos a utilizar cuando hay mucha distensión y nos interesa empezar poco a poco a sensibilizar la zona, ¿vale? Luego ya podríamos pasar a uno mediano. Y eso es todo por hoy, os mando un súper besito y nos vemos.